A sus 20 años de matrimonio, Elena de la Vega se sentó sola en el exclusivo restaurante madrileño El Celler de Madrid. Estaba de 7 meses de embarazo, esperando a un marido que no solo no llegaría, sino que ya había decidido desecharla. Lo que el arrogante Javier Soler, magnate de Industrias Soler, ignoraba era que la tranquila ama de casa que había estado ignorando durante años, en realidad era la dueña secreta de un imperio tecnológico valorado en más de 800 millones de euros. Y esta noche, su paciencia de 2 décadas había terminado. Esta es la historia de la traición más fría, la venganza más dulce y el regreso definitivo de la mujer a la que subestimaron. Quédense hasta el final, porque cada giro les hará cuestionar quién tenía realmente el poder. Y el desenlace no lo verán venir. Si aman las historias donde se sirve la justicia y se recupera el poder, denle a me gusta a este video. Dejen sus pensamientos en los comentarios y, por supuesto, suscríbanse para no perderse la próxima historia increíble. Señora de la Vega, su esposo llamó para decir que se retrasará de nuevo. Elena de la Vega levantó la mirada de su teléfono, encontrándose con la mirada compasiva de Ricardo, el maître Buedi del Celler de Madrid. El hombre transmitía esa mezcla de lástima y discreción profesional reservada para las esposas que esperaban solas en cenas de aniversario, un tono que Elena había escuchado demasiadas veces. Ricardo llevaba 15 años en el establecimiento y había visto a Elena ocupar la misma mesa, esperando a Javier, más veces de las que a ambos les gustaría contar. «Gracias, Ricardo», dijo Elena, su mano moviéndose inconscientemente hacia su vientre de 7 meses. El bebé pateó, como si sintiera la decepción de su madre. Esperaré un poco más. La música de piano, un melancólico nocturno de Chopin, flotaba por el restaurante, pareciendo apropiado para el momento. A su alrededor, el suave tintineo de las copas de cristal y las conversaciones susurradas de parejas que sí se habían presentado a sus reservas creaban una sinfonía de relaciones normales, de esas donde los compañeros valoran el tiempo del otro y los aniversarios significan algo más que otro día para trabajar hasta tarde. 20 años. Elena pensó en el número mientras sorbía su agua con gas, las burbujas haciéndole cosquillas en la nariz. 20 años de matrimonio con Javier Soler, y no podía recordar el último aniversario en el que él había llegado a tiempo. De hecho, sí podía. Fue su 5º aniversario, cuando Industrias Soler todavía estaba luchando, cuando Javier necesitaba su apoyo emocional y esas misteriosas inyecciones de efectivo que aparecían justo cuando la empresa más las necesitaba. La vela en su mesa parpadeó, proyectando sombras sobre el asiento vacío frente a ella. El camarero había retirado discretamente el 2º servicio después de la primera hora, pero Elena le había pedido que lo volviera a poner. La esperanza, supuso, era lo último que moría en un matrimonio. Su teléfono vibró sobre el mantel blanco. El nombre de Javier apareció en la pantalla, y por un momento, Elena consideró no contestar, pero 20 años de condicionamiento se impusieron. «Elena». Su voz era cortante, impaciente, el mismo tono que usaba con los ejecutivos subalternos que le decepcionaban o los proveedores que no entregaban a tiempo. «Escucha», surgió algo en la oficina. «Gran discusión de fusión con la sucursal de Tokio. ¿Lo entiendes?». De fondo, Elena escuchó una risa femenina, aguda y tintineante como copas de champán chocando. Luego música, pero no del tipo que se escucha en las oficinas. Era música de club, el bajo resonando a través del teléfono de Javier.
Escuchó el sonido inconfundible de un corcho de champán al explotar, seguido de más de esa risa femenina. «Por supuesto, Javier», respondió ella, manteniendo su voz mesurada, educada, ocultando el agotamiento que se le había clavado en los huesos como el plomo. 20 años de práctica la habían convertido en una experta en ocultar sus verdaderos sentimientos. La fusión es importante. Bien, no me esperes despierta. Colgó sin despedirse, sin mencionar su aniversario, sin preguntar por el bebé, sin siquiera fingir que le importaba ya. El camarero se acercó con un plato de postre, un soufflé de chocolate con una delicada escultura de azúcar encima, diseñada artísticamente para parecer dos cisnes con los cuellos entrelazados. Cortesía de la casa, señora de la Vega, por su día especial. Elena sonrió, aunque la sonrisa no le llegaba a los ojos. Sus ojos, solía decir Javier, eran como chocolate derretido, cálidos y acogedores. Ahora solo estaban cansados. ¡Qué detalle! Por favor, agradézcale al chef de mi parte. Mientras estaba sentada, rodeada de parejas felices, su teléfono vibró con una notificación de redes sociales. La joven y ambiciosa asistente ejecutiva de Javier, Nuria, lo había etiquetado en una foto. Nuria no sabía que la esposa de su jefe seguía su cuenta de Instagram bajo un seudónimo. Elena sabía que no debía mirar, pero su dedo se movió por inercia, atraída por la misma curiosidad mórbida que hace que la gente baje la velocidad en las escenas de accidentes. Ahí estaba él, su marido millonario, aunque ella ya pensaba en él como su futuro exmarido, con el brazo alrededor de una joven modelo llamada Paloma Sanz. La hora indicaba hacía 15 minutos. La ubicación: Discoteca Élite, el club más exclusivo de Madrid, donde la membresía costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. En la foto, la mano de Javier descansaba en la parte baja de la espalda de Paloma, demasiado bajo para una reunión de negocios, demasiado íntimo para un conocido casual. Paloma era todo lo que Elena no era. 23 años, rubia, delgada, con un vestido que costaba más que el alquiler mensual de la mayoría y que no dejaba nada a la imaginación. Elena respiró lenta y profundamente, una técnica que había aprendido en las clases de yoga prenatal, a las que asistía sola mientras Javier estaba supuestamente en reuniones de junta. Estudió la foto con más cuidado. Detrás de Javier y Paloma, podía ver a otros ejecutivos de Industrias Soler, todos levantando copas en lo que parecía una celebración. La fusión de Tokio aparentemente había champán y modelos. El camarero regresó, revoloteando discretamente. ¿Desea algo más, madame? Solo la cuenta, por favor, dijo Elena, con la voz firme a pesar del terremoto que ocurría dentro de su pecho, mientras firmaba el recibo de la tarjeta de crédito de Javier, que pronto sería cancelada si ella tenía algo que decir al respecto. Elena tomó una nota mental para llamar a su abogada por la mañana. No el abogado de Javier, no el abogado de la familia que manejaba su planificación patrimonial, sino su abogada, la que Javier no sabía que existía, al igual que no sabía sobre tantas otras cosas. Ricardo apareció con su abrigo, un chal de cachemira que Javier le había regalado por Navidad hacía 5 años, cuando todavía se molestaba con regalos que no eran seleccionados por su asistente. «Señora de la Vega», dijo Ricardo en voz baja, mientras la ayudaba con el abrigo. «Si me permite, usted se merece algo mejor». Elena se encontró con sus ojos, sorprendida por la brecha en el protocolo profesional. Ricardo tenía una hija de su edad. Ella recordó. Lo había mencionado una vez. «Gracias, Ricardo», dijo simplemente. «Estoy empezando a creer que tiene razón».
Al salir a la lluviosa noche madrileña, su chofer sosteniendo un paraguas sobre su cabeza, Elena de la Vega se dijo mentalmente que llamaría a Sofía Menéndez por la mañana. Sofía era la mejor abogada de divorcios de Madrid. A lo que era más importante, se especializaba en divorcios de alto patrimonio, donde un cónyuge había ocultado activos. Porque mientras Javier pensaba que estaba casado con una exsecretaria que debería estar agradecida por su éxito, la verdad era mucho más complicada. La lluvia golpeaba contra las ventanillas del coche, mientras su chofer navegaba por el tráfico de Madrid. Elena colocó su mano sobre su vientre, sintiendo el movimiento del bebé. «Ahora somos solo tú y yo, pequeña», susurró. «Pero no te preocupes. Mamá lleva mucho tiempo preparándose para este día». La cafetera gorgoteaba en la cocina impecable de su ático de 15 millones de euros en el barrio de Salamanca. Un piso del que a Javier le encantaba presumir en las fiestas. Elena se sentó en la barra de desayuno, su ordenador portátil abierto a hojas de cálculo que Javier nunca supo que ella entendía. Las noticias de la mañana se reproducían suavemente en la televisión. Algo sobre acciones tecnológicas que le habrían interesado más si no hubiera estado calculando exactamente cuánto valía su imperio oculto. Las hojas de cálculo contaban una historia que Javier nunca se había molestado en leer. Tecnologías Fénix, la compañía que ahora valía 800 millones de euros con filiales en inteligencia artificial, computación cuántica y biotecnología, había sido construida mientras Javier pensaba que ella pasaba sus días en almuerzos benéficos y citas de spa. El ascensor privado sonó. Javier entró, todavía con el traje Armani de ayer, su pelo plateado ligeramente despeinado, oliendo a un perfume que no era el de ella. El perfume era caro. Ella lo reconoció como Lost Cherry de Tom Ford, unos 500 euros la botella. Paloma tenía gustos caros, aparentemente. «Elena», dijo él, sin mirarla a los ojos mientras se servía café. «Tenemos que hablar de nuestro acuerdo». Ella cerró su portátil lenta y deliberadamente, doblando las manos sobre su vientre. El bebé estaba tranquilo esta mañana, como si sintiera la tensión en la habitación. «¿Nuestro acuerdo? ¿Así es como llamamos ahora a nuestro matrimonio?» La mandíbula de Javier se tensó. Odiaba que ella lo cuestionara, especialmente con ese tono tranquilo y mesurado que lo hacía sentir como si estuviera siendo analizado. «No te pongas dramática», dijo, usando su voz de CEO, esa que hacía llorar a los ejecutivos subalternos en el baño después de las reuniones. «¿Sabes a qué me refiero? Esta situación ya no funciona. Un hombre en mi posición necesita un cierto tipo de pareja». «¿Y qué tipo es ese, Javier?», preguntó Elena, observándolo juguetear con su alianza de platino, la que ella había ahorrado durante 6 meses para comprarle cuando eran jóvenes, pobres y supuestamente enamorados. «Alguien que entienda las exigencias del mundo de los negocios», dijo él, con ese tono condescendiente que usaba con cualquiera que consideraba inferior, que era casi todo el mundo. «Alguien que pueda estar a la altura de los requisitos sociales de estar casado con un CEO. Alguien que pueda ser un activo, no una carga». Elena casi se ríe. Si tan solo supiera que ella había sido el activo todo el tiempo, que cada gran éxito que Industria Soler había logrado en los últimos 20 años había sido orquestado por ella, planeado a través de una cuidadosa manipulación del mercado e inversiones estratégicas que Javier pensaba que eran coincidencias afortunadas. «Nos hemos distanciado, Elena», continuó, calentándose con su discurso ensayado. «Debes verlo. Te has descuidado». Hizo un vago gesto hacia su vientre,
como si su hijo fuera una prueba de su fracaso, en lugar de su compromiso. ¿Cuándo fue la última vez que viniste a un evento corporativo pareciendo alguien que pertenece a mi brazo? Hace 3 semanas, respondió Elena con ecuanimidad. La gala de caridad de Industria Soler. Llevaba el vestido de Oscar de la Renta, ese que dijiste que me hacía parecer que me esforzaba demasiado. Hablé con los inversores japoneses sobre su interés en las aplicaciones de computación cuántica, aunque me presentaste como tu esposa que curiosea sobre tecnología. El rostro de Javier se ruborizó. No esperaba que ella recordara los detalles, y mucho menos que le arrojara sus palabras a la cara. Eso es exactamente a lo que me refiero. Eres pasivo-agresiva, Elena. Es agotador. Veo muchas cosas, respondió ella, tomando un sorbo de su té descafeinado, una mezcla especial que importaba de Japón. Incluidas las fotos de discoteca élite anoche, Paloma Sanz parece muy comprensiva con tu posición. El rostro de Javier pasó de ruborizado a pálido en segundos. No esperaba que ella lo supiera ya. Es una relación de negocios, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Es así como lo estamos llamando? Elena repitió sus palabras anteriores. ¿Cuánto tiempo lleva esta relación de negocios? 8 meses. La admisión quedó flotando en el aire. 8 meses. Elena llevaba 7 meses de embarazo, lo que significaba que él había comenzado su aventura cuando supuestamente estaban intentando tener este bebé, cuando él le había tomado la mano en la clínica de fertilidad y le había prometido que estaban juntos en esto. 8 meses, repitió Elena, con la mano moviéndose protectoramente sobre su vientre. Ya veo. Esto es exactamente a lo que me refiero, dijo Javier, el enfado reemplazando su momentánea vulnerabilidad. Manipulas cada conversación. Te has descuidado. No entiendes lo que cuesta mantener Industria Soler. Estás aquí, en este ático que pago, viviendo de mi éxito, sin contribuir en nada. Elena se puso de pie lentamente, sus movimientos deliberados a pesar de su avanzado embarazo. Quizás tengas razón, Javier. Las cosas tienen que cambiar. Él parpadeó, sorprendido por su acuerdo. Bien, dijo, sospechoso pero tratando de mantener el control. Haré que mi abogado contacte al tuyo. Podemos hacerlo de forma limpia. El acuerdo prematrimonial es sencillo. Sí, cabe, tío, dijo Elena, caminando ya hacia el dormitorio que habían compartido durante 2 décadas. Definitivamente involucremos a los abogados. Sofía Menéndez es muy recomendable. ¿Ya has encontrado un abogado? La voz de Javier se quebró ligeramente. ¿Cuándo? Elena se detuvo en el umbral, sin darse la vuelta. Hace 8 meses. Me acabas de decir cuánto tiempo llevas. Mientras desaparecía en el dormitorio, Javier se quedó solo en la cocina, de repente inseguro de quién había estado realmente en control de esta conversación. Su teléfono vibró, Paloma preguntando por el calendario del divorcio, planeando su futuro con el dinero de él. Él sonrió, tranquilizándose. Elena era un ama de casa sin recursos. El acuerdo prematrimonial que había insistido en firmar hacía 20 años, aseguraría que ella no obtuviera nada. En el dormitorio, Elena sacó su teléfono seguro, el registrado a nombre de su empresa, no el de la señora Javier Soler. Envió un solo mensaje de texto a Andrés Vidal, su asistente en la empresa que Javier no sabía que existía. Es hora de ejecutar el proyecto Fénix. La respuesta de Andrés fue inmediata. Todos los activos preparados para la revelación. Equipo legal en espera. Contactos de prensa listos. Su imperio espera su mando, señora de la Vega. Elena sonrió.
la primera sonrisa genuina que había tenido en meses. ¿Cuántas mujeres habrán escuchado estas mismas palabras de sus maridos? Pensó mientras empezaba a empacar. ¿Cuántas habrán sido reemplazadas por un modelo más joven, como un coche que se ha depreciado? Hagamos una pausa aquí. Sabiendo que Javier la está subestimando por completo, ¿creen que Elena debería simplemente tomar el dinero y marcharse, o destruir públicamente su reputación? Comenten su opinión. Su teléfono sonó. El nombre de Sofía Menéndez apareció en la pantalla. Elena, David me dijo que estás lista para proceder. Pidió el divorcio esta mañana, confirmó Elena. Admitió una aventura de 8 meses. Quedó grabado. Espero que todo en nuestro ático esté grabado. Sistema de seguridad que Javier insistió en poner. Simplemente nunca preguntó quién controlaba realmente los datos. Bromeó Sofía. Esta es la razón por la que eres mi clienta favorita. 20 años de preparación para este momento. La mayoría de las mujeres no piensan tan a largo plazo. La mayoría de las mujeres confían en sus maridos, respondió Elena. Dejé de confiar en Javier el día que me hizo firmar ese acuerdo sin dejar que un abogado lo revisara. Fue entonces cuando supe que necesitaba mi propio imperio. Hablando de eso, el equipo de contabilidad forense encontró algo interesante en los libros de Industria Soler. Javier ha estado usando algoritmos para sus decisiones comerciales. Algoritmos muy sofisticados que parecen predecir los movimientos del mercado con una precisión asombrosa. Y esos algoritmos coinciden exactamente con los registrados en la cartera de propiedad intelectual de Tecnologías Fénix, la cartera que has estado construyendo durante 20 años. Ha estado robándome, Elena, durante aproximadamente 10 años, generando cientos de millones en ganancias que ha reclamado como su propia visión para los negocios. Esto no es solo divorcio. Esto es robo corporativo a gran escala. Documenta todo, dijo Elena. Pero no presentes nada todavía. Deja que Javier piense que está ganando por un tiempo. El acuerdo prematrimonial del que está tan orgulloso tiene una cláusula de infidelidad que probablemente olvidó. La infidelidad durante el embarazo anula todo el acuerdo. ¿Tú escribiste esa cláusula, verdad?, preguntó Sofía, riendo. Javier estaba tan concentrado en asegurarse de que yo no pudiera reclamar sus futuras ganancias, que no leyó la letra pequeña sobre lo que anularía el acuerdo. Su abogado era recién salido de la escuela de Derecho. Sugerí algunas frases que parecían favorables a Javier, pero que en realidad me protegían a mí. Genial. ¿Cuándo quieres revelar Tecnologías Fénix? Elena miró alrededor del dormitorio, a la vida que había fingido vivir mientras construía algo real en las sombras. Pronto, pero primero, que le muestre al mundo quién es realmente, que desfile con Paloma, que me critique en público, que piense que ha ganado. Cuanto más alto construya su castillo de naipes, más espectacular será el colapso. La sala de audiencias en Madrid era fría, a pesar de las vistas a la Castellana. Javier se sentó frente a Elena. Su abogado, un tipo de Wall Street llamado Marcus Fitzgerald, aún no sabía que Sofía tenía conexiones con la jueza Carmen Navarro. Mi cliente es un hombre ocupado, dijo Marcus. El acuerdo prematrimonial de hace 20 años es claro. La señora de la Vega no recibe nada. Era una secretaria cuando se conocieron. ¿Recuerda, señor Soler, en la página 18 de ese acuerdo, la cláusula de invalidación? Sección, dijo Sofía, con esa calma letal. En caso de infidelidad durante el embarazo, resultando en el abandono de los deberes conyugales, el acuerdo prematrimonial quedará nulo. El silencio fue ensordecedor. «Eso es ridículo», gritó Javier. «Abandono. Estoy aquí mismo». «Contua». En su cena de aniversario anoche, o durante las 12 citas prenatales que se perdió,
Las 3 ecografías a las que no asistió, Sofía deslizó documentos en su tableta. Tenemos documentación de su aventura de 8 meses con la señorita Sanz, incluida la prueba de que utilizó algoritmos robados de Tecnologías Fénix, la empresa de mi clienta. Ella no tiene una empresa, susurró Javier. Sofía sonrió, la expresión de un jugador de ajedrez, a punto de decir, jaque mate. Tecnologías Fénix, constituida hace 20 años, el día después de su boda. Actualmente valorada en 843 millones de euros. Elena se puso de pie, su embarazo haciendo que el movimiento fuera majestuoso. He estado dirigiendo un imperio tecnológico durante 20 años, Javier, mientras tú pensabas que estaba planeando cenas. Cada éxito de Industria Soler fue porque yo manipulé las condiciones del mercado para favorecer tus movimientos. No has construido un imperio. Has estado jugando con juguetes en un cajón de arena que yo creé. El acuerdo prematrimonial es nulo debido a tu infidelidad durante mi embarazo. El robo de propiedad intelectual es fraude. La pregunta no es ¿qué obtengo yo en este divorcio, Javier? La pregunta es si presento cargos criminales o te dejo ir con algo de dignidad intacta. Paloma se fue del país esta mañana, dijo Elena. Aparentemente, su novio, Marcus, tenía órdenes de arresto. Es una estafadora profesional. Por cierto, cancela esas tarjetas de crédito que le diste. Las agotó de camino al aeropuerto. Javier se quedó en la sala de audiencias, roto, su castillo de naipes colapsado. 2 semanas después, en la sala de partos del Hospital Central, Elena daba a luz a su hija, Isabel de la Vega. Su hija, su verdadero éxito, su futuro. Ella no estaba sola. Sus verdaderas amigas y su abogada, Sofía Menéndez, la rodeaban. A todas las mujeres a las que les han dicho que no son nada sin sus maridos, brindó Elena, mirando a su hija. Que descubran que lo son todo por sí mismas. En la recepción, Javier apareció. Flores de gasolinera, con un traje arrugado. Perdí todo, mi empresa, mi reputación, murmuró. No has perdido todo, dijo Elena. Tienes la oportunidad de ser un padre de verdad esta vez. Ella crecerá sabiendo que su madre construyó un imperio. No desperdicies esta pizarra limpia. Elena se preguntó por qué se había quedado. Al principio, fue amor. Luego fue esperanza. Luego fue estrategia. Necesitaba que mi empresa fuera lo suficientemente fuerte. Y finalmente, fue el momento. Todo sucedió exactamente cuando tenía que suceder. El día de la audiencia final del divorcio, la jueza Navarro le preguntó a Elena qué quería. Cualquier acuerdo que me corresponda, me gustaría donarlo al Refugio de Mujeres de Madrid, dijo Elena. Específicamente para su nuevo programa de apoyo a mujeres mayores de 50 que escapan del abuso narcisista en sus matrimonios. Quiero llamarlo el Fondo Fénix. Ella no necesitaba el dinero de Javier. Ella era la dueña de Tecnologías Fénix, que debutó en la bolsa valorada en 1.200 millones de euros. En el Centro de Convenciones de Madrid, Elena se puso de pie ante 500 mujeres, con Isabel durmiendo en un portabebés. Pasé 20 años escondiendo mi luz para proteger el ego de un hombre, dijo. Pero esto es lo que aprendí en mi viaje de transformación de mediana edad. La única persona responsable del ego de un hombre es ese hombre. No es nuestro trabajo encogernos para que otros se sientan cómodos. La independencia financiera después de los 50 no solo es posible, sino que es poderosa. El Fondo Fénix está aquí, para las mujeres que fueron desechadas, porque ellas son las mujeres que construyen imperios, no a pesar de sus experiencias, sino gracias a ellas. Algunos finales.
dijo Elena a su audiencia, mirando a su hija. Son realmente comienzos disfrazados. Y a veces, la mejor venganza no es venganza en absoluto. Es éxito, es libertad, es convertirte en quien siempre debiste ser. Si esta historia de justicia y empoderamiento las ha inspirado, demuéstrenlo con un me gusta. No olviden compartir este video con esa amiga que necesita este mensaje. Y para seguir esta increíble revolución, asegúrense de suscribirse a nuestro canal. Nos vemos en la próxima historia. La pausa de la Fénix. 6 meses después del debut bursátil triunfal de Tecnologías Fénix, la vida de Elena de la Vega era un torbellino de decisiones de miles de millones de euros, entrevistas para Forbes y noches en vela. Pero ahora, por razones mucho más dulces, su hija, la pequeña Isabel, de 8 meses, el ático en el barrio de Salamanca se sentía diferente ahora. Ya no era una jaula de oro, sino un hogar lleno de risas de bebé y la energía palpable de una mujer al mando. Elena, vestida con un traje sastre de corte impecable, sostenía a Isabel mientras revisaba un informe de adquisición de una empresa de biotecnología. Mami está a punto de comprar una empresa de mamuts lanudos, susurró a la bebé, quien respondió golpeando la hoja de cálculo con una mano regordeta. A pesar de su éxito meteórico, el único lugar en el que Elena sentía que podía bajar completamente la guardia era el Centro de Salud Infantil, en un barrio más modesto de Madrid, muy lejos de su círculo social habitual. Había elegido al doctor Darío Ruiz por recomendación de una madre soltera que conoció en una clase de yoga prenatal, a la que Javier nunca asistió. Darío, con poco más de 40 años, era conocido por su enfoque holístico y por ser un poco excéntrico. Su consulta parecía más una biblioteca que un consultorio médico, con estanterías repletas de libros sobre nutrición, psicología y, curiosamente, filosofía griega. El día de la cita de Isabel para su revisión, Elena estaba particularmente agotada. Había pasado la noche cerrando un acuerdo con una empresa japonesa, mientras su hija, debido a la dentición, protestaba sonoramente. Al llegar a la consulta, vestida de manera sencilla, un jersey de cachemira y jeans, se sentó, el portabebés a sus pies. Se sentía anónima, y eso era un lujo. Isabel de la Vega, por favor, llamó una enfermera. Al entrar al consultorio de Darío, Elena no pudo evitar notar el contraste con la opulencia a la que estaba acostumbrada. Las paredes no tenían arte moderno, sino dibujos infantiles y citas inspiradoras. Darío Ruiz, un hombre alto de cabello rizado y gafas de montura gruesa, se levantó de su escritorio y le dio la mano. No había en él ni rastro de servilismo, ni de esa admiración inmediata que solía ver en los ojos de la gente al escuchar su nombre, o al notar la discreta presencia de su guardaespaldas en la sala de espera. Señora de la Vega, bienvenida. ¿Y quién es esta pequeña filósofa? Parece que ya está cuestionando la lógica del mundo. Ella está cuestionando mi sueño. Eso es seguro, doctor Ruiz, respondió Elena, con una media sonrisa. Está lidiando con su primer diente. Darío examinó a Isabel con una paciencia y dulzura inesperadas. No la trataba como una paciente más, sino como una persona pequeña y fascinante. Isabel es perfectamente saludable, dijo Darío, escribiendo en su cuaderno de notas. No usaba ordenador. Solo es una personita con un gran trabajo por hacer, crecer. Señora de la Vega, ¿cómo está usted lidiando con la dentición? ¿Está durmiendo lo suficiente? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie, excepto su asistente Andrés y su abogada Sofía, le preguntaba cómo estaba ella. Estoy bien, hay mucho trabajo. Dirigir una empresa de inteligencia artificial, ya sabe.
Darío la miró por encima de sus gafas, su expresión calmada, pero penetrante. Sí, pero la IA no se enferma si su creadora está agotada. Su pulso está un poco acelerado. Recuerda su charla en la conferencia Phoenix Rising sobre la importancia de construir cimientos sólidos. Sí, por supuesto. Usted es el cimiento de Isabel, y ahora de su empresa. Si el cimiento se agrieta, todo se derrumba. ¿Algún pasatiempo que no implique la bolsa de valores? Elena se rió. Sinceramente no. Solía codificar por las noches, pero ahora... ¿Eso cuenta? Cuenta como trabajo, no como un placer. Un pasatiempo es algo que haces solo por el placer de la inutilidad. Pintar, aprender un idioma, y aprendí un poco de mandarín en la universidad, antes de... todo lo demás, murmuró. Recuperar sus placeres inútiles es el mejor algoritmo de autocuidado. Cita de Darío Ruiz. Por el bien de Isabel, váyase a casa y haga algo inútil. Yo me encargaré de la receta. Elena salió del consultorio sintiéndose extrañamente regañada, pero también vista. Era la primera vez en años que alguien la había analizado sin un motivo ulterior. A la semana siguiente, Elena estaba al borde del agotamiento. Una crisis en la cadena de suministro de microchips había obligado a Tecnologías Phoenix a trabajar 48 horas seguidas. A las 3 de la mañana del tercer día, mientras Isabel dormía y Andrés enviaba su enésimo correo de última hora, Elena sintió que iba a romperse. Recordó las palabras de Darío. Placer inútil. Sin pensarlo mucho, caminó hasta un pequeño estudio que había convertido en un trastero. Desempolvó un viejo caballete y una caja de acrílicos que había comprado a los 20 años y nunca había usado. Durante las siguientes 2 horas, sentada en una silla vieja, Elena pintó. Pintó un caos abstracto de rojo, negro y oro. No era bueno, pero era catártico. Al amanecer, se duchó y sintió una calma que no había experimentado en meses. Esa tarde, tenía que visitar a Darío para la segunda dosis de la vacuna de Isabel. ¿Te has permitido alguna inutilidad esta semana, señora de la Vega?, preguntó Darío. Sí, pintar, y fue terrible, admitió Elena. Excelente. La inutilidad nunca debe ser buena. Solo debe sentirse bien. ¿Qué pintó? Un caos. El sentimiento de estar abrumada, supongo, y algo de color oro. El oro siempre me recuerda a... Se detuvo. Al dinero. A la jaula de oro. A la fachada de Javier. A lo que es real, terminó Darío por ella. El oro de su propia valía. ¿Le importa si le pregunto algo, fuera de mi papel de pediatra? Adelante. Usted es una mujer excepcionalmente brillante y exitosa, pero cuando la veo, siempre parece que está preparándose para una batalla que ya ha ganado. ¿Por qué sigue llevando su armadura? Elena se quedó sin aliento. ¿Por qué? Porque la última vez que la quité, perdí 20 años de mi vida con un hombre que no me veía, y ahora soy más rica, y los hombres solo ven un signo de dólar. ¿Cómo confío en que alguien me vea a mí y no a la mujer de la portada de Forbes? Darío sonrió suavemente. Mi padre, un carpintero, siempre decía, las cosas que tienen valor real no necesitan etiquetas de precio. Yo no sé nada de IA, sé muy poco de millones de euros, y sé que usted es la madre más exhausta, pero más dedicada, que he visto en mi consulta esta semana. Gracias, doctor Ruiz. Eso lo valoro más que la valoración de mis acciones. Llámeme Darío. Y le diré algo, Elena. Las mujeres que construyen imperios en secreto no se encuentran fácilmente. Solo un tonto las dejaría ir. Y solo una mujer fuerte se permitiría dejar caer el escudo. Es una decisión de estrategia, no de debilidad. El ambiente había cambiado. Ya no era un médico y una paciente, sino 2 personas viendo un alma debajo de una fachada. Aquí está el dilema, amigos. Darío ha visto a la Elena real,
la mujer debajo de los miles de millones. ¿Debería Elena arriesgarse a invitar a Darío a salir? ¿O es mejor que mantenga el muro de CEO millonaria y se centre solo en Isabel y Tecnologías Fénix? Vota en los comentarios. ¿Riesgo o escudo? Suscríbete si crees que nuestra Fénix merece un segundo acto de amor. Elena sintió un leve rubor. Gracias, Darío. Si alguna vez necesita una inversión en un programa de nutrición infantil, necesito una taza de café, Elena. Mañana a las 10 y podemos hablar de niños, de pintura abstracta o de filosofía griega. Lo que quiera. Mi turno termina temprano los sábados, y prometo no preguntarle sobre el valor de sus acciones. Elena sonrió, una sonrisa genuina que le llegaba a los ojos. Me parece inútilmente perfecto. ¿Dónde? Hay una pequeña cafetería cerca de mi estudio. No tiene estrellas, pero tiene el mejor café de Madrid. Mándame un mensaje. Mi número está en la tarjeta de Isabel. Mientras Elena se dirigía a la puerta, Darío la detuvo. Una última cosa. ¿Cómo está tu exmarido? Javier. Elena se encogió de hombros. Está sobreviviendo. Sigue trabajando para una subsidiaria de Tecnologías Fénix que él no sabe que poseo. Está aprendiendo a tomar el metro y a ser un analista junior. Es una lección de humildad muy, muy costosa. Darío asintió. A veces un castillo de naipes necesita colapsar para que el constructor aprenda a usar ladrillos de verdad. A la mañana siguiente, Elena estaba en una cafetería discreta, muy lejos de los brunch de alta sociedad. Vestía un jersey de punto y no llevaba joyas. Su guardaespaldas, Andrés, estaba discreto a una manzana de distancia. Darío llegó con una pila de libros usados. Traje material de lectura. Empezaremos con Marco Aurelio. Siempre ayuda a poner los problemas de miles de millones de euros en perspectiva. Elena se rió. Mientras tomaban café y hablaban de la lógica de los bebés y la belleza del arte mediocre, Elena se dio cuenta de algo. Darío no estaba deslumbrado por su poder, ni intimidado por su dinero. Él la veía como la madre exhausta, la mujer que pintaba en secreto, la persona que necesitaba un pasatiempo inútil. Él la veía como la Elena que había estado oculta bajo la armadura durante 20 años. Mientras hablaban, el teléfono de Elena vibró. Era Andrés. Noticias de última hora. Javier Soler está intentando demandar al Fondo Fénix, alegando que es una empresa de caridad que compite deslealmente. La vieja Elena se habría puesto lívida. Habría llamado a Sofía de inmediato. Habría entrado en modo batalla. Pero la nueva Elena, la Fénix libre, simplemente suspiró. Darío tomó su mano sobre la mesa. Su toque era cálido y reconfortante. ¿Problemas de imperio?, preguntó Darío. Es solo el eco de un hombre que se niega a aceptar que la historia ya no trata sobre él, dijo Elena, tomando un sorbo de su café. Pero eso es un problema para la hora de la oficina. Ahora, cuéntame sobre Marco Aurelio y cómo él manejaba a los hombres que demandaban por celos. Elena de la Vega no estaba buscando a un rey. Estaba buscando a un compañero que no le exigiera ser menos de lo que era, y lo había encontrado en el lugar más inesperado. Un hombre que solo valoraba las cosas que no tenían precio. Ella había construido un imperio tecnológico, pero su verdadero regreso no era financiero, sino emocional. El mensaje es claro, amigos. El verdadero poder no está en lo que posees, sino en con quién eliges compartir tu vulnerabilidad. Si están listos para seguir el viaje de Elena hacia el amor y más desafíos, suscríbanse y activen la campanita. Déjenme saber en los comentarios si quieren ver la primera cita de Elena y Darío, el segundo acto de La esposa desechada. Parte 3. La inutilidad perfecta del amor. Hola Fénix. Si nos acompañan por primera vez,
suscríbanse ahora mismo. En el episodio anterior, nuestra CEO multimillonaria, Elena de la Vega, dueña de Tecnologías Fénix, se encontró con el inesperado doctor Darío Ruiz, un pediatra filosófico que la desafió a quitarse su armadura emocional. Ahora, Elena ha aceptado la invitación de Darío para un café. ¿Podrá una mujer que maneja un imperio de 1.000 millones de euros navegar por el caos simple de una primera cita? ¿Y qué hará Javier Soler, su exmarido, para intentar sabotear su recién descubierta felicidad? Denle a me gusta si creen que este nuevo amor merece una oportunidad. Empecemos con esta inutilidad perfecta, la cita de las antípodas. El sábado por la mañana, Madrid se despertaba bajo un sol brillante y frío. Elena de la Vega se encontró en una encrucijada emocional que no se comparaba con ninguna fusión corporativa. ¿Qué se pone una multimillonaria en una cita con un pediatra que no usa tecnología? Eligió unos pantalones de pana y un suéter de cuello alto, el tipo de ropa que nunca se habría atrevido a usar cuando era la esposa accesorio de Javier. Se sentía expuesta y, extrañamente, emocionada. Darío la estaba esperando en El Rincón del Filósofo, una cafetería diminuta cerca de la Universidad Complutense. El lugar olía a café tostado, papel viejo y tiza. Él estaba sentado en una silla de madera destartalada, leyendo un tomo grueso de Cicerón y bebiendo de una taza de cerámica abollada. Perdón por el retraso. Isabel decidió que su siesta de la mañana era una recomendación, no una regla, dijo Elena, sonriendo mientras se sentaba. La única regla en la vida de un bebé es que no hay reglas. Es un gran maestro zen, respondió Darío, cerrando su libro. Te ves relajada. Es la primera vez que estoy en un lugar sin alfombra roja o un acuerdo de confidencialidad en meses, admitió Elena. Y el hecho de que no me hayas preguntado sobre la valoración del IPO, oferta pública inicial, de Fénix, es un gran alivio. Darío se sirvió un poco más de café. Elena, si quiero datos sobre el IPO, leo Expansión. Si quiero hablar con una mujer fascinante que puede construir un imperio mientras cría a un bebé de 8 meses, te invito a un café. Son categorías distintas. Durante la siguiente hora, no hablaron de acciones, ni de patentes, ni de la gran estafa de Javier. Hablaron sobre el mandarín que Elena aprendió en secreto, sobre la frustración de Darío al tratar con padres que daban más vitaminas a sus hijos que afecto, y sobre el dilema moral de si el arte abstracto de Elena debería exhibirse. Darío bromeó que el caos de la mujer Fénix podría ser una pieza de declaración. Elena notó los pequeños detalles. Darío se inclinaba hacia ella cuando hablaba, mostrando un interés genuino y concentrado. Sus manos, que usaba con tanta delicadeza para examinar a Isabel, eran fuertes pero cuidadosas. No había ni rastro de la arrogancia de Javier, quien siempre estaba revisando su teléfono o interrumpiendo para hablar de sus propios logros. ¿Y tú, Darío?, preguntó Elena. ¿Qué te trajo a la pediatría, en lugar de, no sé, la neurociencia? Pareces tener la mente para eso. Darío sonrió. Estudié neurociencia durante un año, pero el cerebro adulto es demasiado rígido, demasiado lleno de armaduras emocionales. El cerebro de un niño está en constante construcción. Es pura potencialidad. Trabajar con ellos me recuerda la inutilidad perfecta de la vida. Al final, todo se reduce a crecer y amar. Es lo que nos hace humanos. Elena se rió. Su risa era natural, algo que Javier nunca había escuchado. Él siempre la había forzado a una risa social, controlada. Me gusta eso. La inutilidad perfecta. Así es. El amor es inútil desde una perspectiva de negocio. No genera ganancias,
no se patenta, no se puede comerciar. Y sin embargo, es lo más valioso que tenemos. Y la persona que entiende eso, Elena, tiene un poder que supera cualquier valoración en la bolsa de valores. En ese momento, el teléfono de Elena vibró con una alarma discreta. Era Andrés. Elena leyó el mensaje. Su rostro se tensó ligeramente. Problemas en el imperio. Darío lo notó de inmediato. El eco de mi pasado, en realidad, dijo Elena, dejando el teléfono. Javier Soler ha presentado una demanda contra el Fondo Fénix, nuestro fondo para mujeres mayores de 50 que comienzan negocios después del divorcio. Alega que es una competencia desleal y que estoy usando mis recursos para destruir a su única subsidiaria viable, la pequeña empresa de consultoría donde ahora trabaja como analista junior. Absurdo, dijo Darío. Un hombre que intenta demandar a la caridad de su exmujer. ¿Eso es un nuevo nivel de neurosis? Un nuevo nivel de narcisismo desesperado, corrigió Elena. Mi primera reacción es llamar a Sofía, mi abogada, y desplegar nuestro equipo legal de 100 personas, enterrarlo en el papeleo y arruinarlo por completo. Es mi estrategia por defecto. Mi armadura. Y mi pregunta es, si ya has ganado la guerra, ¿por qué sigues luchando en cada pequeña escaramuza? Darío tomó la mano de Elena sobre la mesa, su pulgar acariciando suavemente su muñeca. Dale a Sofía las riendas. Concéntrate en lo que importa. En Isabel. En pintar. En el café. Deja de ver a Javier como una amenaza para tu imperio y velo como lo que es, una hormiga molesta que intenta subir una montaña que ya posees. ¿Merece tu energía? Elena miró a Darío, luego a la calle llena de gente normal. Javier ya no era una amenaza para ella, era una distracción. Aquí está la pregunta que deben responder. Si fueran Elena, deberían ignorar la demanda de Javier por completo. Estrategia Darío. O deberían responder con un golpe legal tan brutal que lo arruine definitivamente. Estrategia Fénix. Comenten su estrategia. Ignorar o aniquilar. Y no olviden seguirnos. Elena tomó una decisión. Envió un mensaje de texto a Sofía, su abogada, que decía: Sofía, despliega la respuesta estándar. Nada dramático. Concéntrate en desestimar el caso. Y por favor, no me vuelvas a llamar sobre este tema. Estoy ocupada. Guardó su teléfono en su bolso, el primero que no era un artículo de diseñador desde hacía años. Problema resuelto, dijo Elena, tomando un sorbo de café. Cuéntame más sobre Cicerón. Darío le sonrió, un brillo de respeto en sus ojos. Cicerón decía que la verdadera riqueza no está en las posesiones, sino en la capacidad de despreciarlas con dignidad. El nuevo algoritmo. Las semanas se convirtieron en meses. Los cafés se convirtieron en cenas discretas en el ático de Elena después de que Isabel se durmiera. Darío traía vino y conversaciones. Elena preparaba comida, algo que nunca hizo por Javier, quien insistía en tener una cocinera a tiempo completo. Darío era la antítesis de Javier. Javier había valorado la riqueza y la apariencia. Darío valoraba el tiempo y la verdad. Javier había necesitado que Elena fuera pequeña para sentirse grande. Darío la animaba a ser la CEO feroz que era, mientras admiraba a la madre agotada. Una noche, Darío le preguntó sin rodeos: Elena, ¿por qué te casaste con Javier? Elena tomó un sorbo de vino. Él me amó cuando era pobre, o al menos eso creí. Mi padre siempre me dijo: encuentra a un hombre que te ame cuando no tengas nada, porque entonces sabrás que es real. Así que, cuando mi padre murió y heredé 60 millones de euros en patentes, escondí el dinero y me hice pasar por la secretaria agradecida. Quería ponerlo a prueba. Y la prueba te costó 20 años, dijo Darío, sin juzgar. Sí. ¿Y el bebé? No me arrepiento de Isabel.
pero me arrepiento de no haber confiado en mi propia intuición, de no haber creído que merecía la verdad y la grandeza. La grandeza no se trata de los miles de millones, Elena. Se trata de cómo te ves a ti misma. Y la mujer que veo ahora es la más grande de todas, porque ya no necesitas la armadura. Mientras hablaban, Isabel, que dormía en la habitación contigua, comenzó a llorar. Elena saltó de inmediato, con ese instinto maternal que superaba cualquier instinto corporativo. Darío, sin decir una palabra, se levantó y la siguió. En lugar de sentarse, se puso a mecer a Isabel, tarareando una melodía de ópera. En pocos minutos, la bebé se calmó y se durmió en sus brazos. Elena observó la escena, sintiendo un nudo en la garganta. Javier nunca había sostenido a Isabel. «Nunca sabré cómo haces eso», susurró Elena, con los ojos llorosos. «Hay un algoritmo, Elena», respondió Darío, entregándole a la bebé, que se acurrucó contra el pecho de su madre. «Solo se necesita presencia, estar allí, no solo físicamente, sino con todo el corazón». En ese momento, Elena supo que no estaba enamorada del pediatra con gafas, sino del hombre que no temía a la inutilidad perfecta de estar simplemente presente. Por primera vez en décadas, sintió que podía respirar sin estar lista para la batalla. Mientras tanto, en una oficina legal en el centro de Madrid, Sofía Menéndez, la abogada de Elena, sonrió al cerrar su expediente sobre Javier Soler. El juez acababa de desestimar la demanda de Javier contra el Fondo Fénix, calificándola de abusiva y frívola. Sofía había usado la estrategia de Elena: ignorar el ruido y atacar con la verdad. Javier, al enterarse, se sentó solo en su pequeño apartamento. Su exesposa ni siquiera se había molestado en destruirlo. Simplemente lo había ignorado. Él seguía en la cárcel que había construido para sí mismo, obsesionado con la riqueza que había perdido. Elena, en cambio, no pensaba en Javier. Ella estaba en su sala de estar, mirando a Darío, quien la miraba con una profundidad que iba más allá de la portada de Forbes. El verdadero retorno triunfal de Elena de la Vega no fue la tecnologías Fénix, ni los miles de millones. Fue la realización de que la verdadera independencia financiera no se trataba de cuánto dinero tenías, sino de la libertad de elegir quién tenía acceso a tu corazón. Ella había construido un imperio en secreto. Ahora estaba construyendo algo más valioso: una vida sin secretos, basada en la inutilidad perfecta del amor. El próximo capítulo será el más importante: la confrontación final de Elena y Javier por la custodia. ¿Elegirá Elena la calma de Darío o la batalla legal contra Javier? Si quieres saber cómo termina la saga Soler, asegúrate de suscribirte y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima historia.